Libro de los Hechos, capítulo 20. Y estaremos leyendo el versículo 29. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo voy a decir de esta manera: por tanto, velad, acordándoos que por 28 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es lo que llevo en esta iglesia, 28 años. Y muy poco estaré cumpliendo 41 años de haber recibido a mi Señor Jesucristo. Y el próximo 6 de mayo, 41 años de estar predicando este evangelio. Padre, glorifícate. Unge nuestros oídos para poder oír tu palabra, Señor. Quita todo ruido, todo estorbo, Señor. Todo aquello que perturbe, hazlo a un lado, para que tu palabra pueda bendecirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense. Trataré de ser corto en esta mañana. Jesucristo, en el capítulo 10, Brother Mo, we had a equipment for translate. You want to listen the message? We had equipment. Yes, you. Si alguien le puede llevar un equipo para translate, él es from Jerusalem. He's my friend. He's coming from Israel. Y lo tenemos en esta mañana, mi amigo, desde Jerusalén. Dios te bendiga. No. You can stay there. You can stay there. Pero somebody, okay, he's my friend from Israel. Él está con nosotros. Muy bien, please sit. You can wait there. Okay, thank you. Decía que mi Señor Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Él expresó unas palabras profundas. Cuando Él dijo que Satanás, el diablo, solamente había venido para matar, robar y destruir. Destruir. Y el diablo, que el Señor siempre lo reprenda, siempre tratará de destruir. Siempre tratará de destruir. Él es especialista. Él es graduado de las máximas universidades. Él es especialista en destruir. El diablo. Él destruye vidas. Él destruye hogares. Él destruye pueblos. Él destruye naciones. Él destruye iglesias. Él destruye ministerios. Y en esta ocasión Pablo expresa estas palabras que hacen un eco a través de toda la historia, no solamente humana, pero de la iglesia. Porque desde entonces esto ha sucedido con mucha frecuencia desde aquel
entonces donde el enemigo ha estado destruyendo, destruyendo, destruyendo y destruyendo. Ahora bien, el diablo como enemigo de Dios, porque el diablo es enemigo de Dios, es nuestro enemigo porque nosotros seguimos a Dios. Entonces él especialmente se introduce en las iglesias donde se enseña la Biblia. Él odia que usted aprenda las verdades de este libro. A él le interesa que usted esté entretenido en otras cosas, pero él detesta una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual hace muchísimos años el Señor prácticamente me mostró que lo que tenía que hacer en los últimos años de mi ministerio era predicar la Biblia y solo la Biblia. Y llevamos cantidad de libros que hemos estudiado de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Salmos. Hemos estudiado Mateo, Marcos, Lucas, Juan varias veces, el libro de los Hechos, Primera y Segunda de Corintios, Apocalipsis, Santiago, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, de todos los estudios que hemos hecho de la palabra de Dios. Él detesta, él quisiera que estuviéramos predicando sobre otras cosas, pero detesta que se estudie la palabra del Señor. Y él trata de destruir a una iglesia que enseñe la Biblia. Él trata de destruir ministerios que alcanzan almas para el Señor, ministerios que edifican la fe del creyente. Por eso usted y yo nunca debemos de sorprendernos cuando hemos visto ministerios radiales, ministerios de televisión, Dios mío, y que de repente viene el enemigo y bombardea y zarandea, y vemos al líder de ese ministerio, ¡pum!, venir abajo. Pienso que lo que nosotros tenemos que hacer siempre es orar por los ministerios, por los ministros, por aquellos que utilizan radio, por aquellos que utilizan la televisión, porque allá al enemigo le duele. Es como cuando ustedes, comenzando una pelea, le dan un golpe aquí del hígado. Ahí, inmediatamente, ahí usted se retuerce. Cuando le dan un golpe aquí, usted se retuerce. Eso es lo que el enemigo siente cuando por los aires, por los medios, y en vez de estar poniendo, miren lo que estoy comiendo, y en vez de que estén poniendo, miren dónde estoy, mejor ponga palabra de Dios. Aleluya. Se los he dicho y se los repito, a mí no me importa lo que usted está comiendo. Y que todavía vienen y son medios raros y dicen, ¿quiere? ¿Qué sentido tiene usted como creyente estar perdiendo el tiempo de esa manera? De esa manera. El Señor a nosotros nos ha puesto como testigos, porque somos testigos del gran poder de Dios. Somos testigos de milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque no solamente los ha hecho, sino que lo sigue haciendo. Pues bien, regresemos a esto. Él trata de destruir, y por eso en esta ocasión el apóstol Pablo les advierte a los creyentes de Éfeso, y hoy el Espíritu Santo viene a advertirle a los creyentes de la iglesia Ebenezer. Aleluya. Que esto mismo les iba a suceder. Yo vengo a advertirles a ustedes que esto mismo les va a suceder. ¿Me están oyendo? Yo no voy a cambiar el mensaje. Yo tengo que decirles que después de mi partida, lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Tengo que decirles que después de mi partida, aún de algunos de ustedes se levantarán para destruir la obra del Señor. Tengo que decírselo, que quizás probablemente la razón por la que no se levantan es porque todavía estoy presente. Entonces el apóstol Pablo es lo que está diciendo, no se han levantado todavía porque aquí estoy yo, dice Pablo.
Y es interesante, más adelante vamos a analizar esto, porque reunió a los ancianos. A los ancianos. Es decir, aquellos que tenían un ministerio, a ellos fue los que reunió. Porque la historia no se equivoca y nos dice que de entre esos ancianos algunos se torcieron. Se torcieron y terminaron haciéndole daño a la iglesia del Señor. Estamos comenzando, no se preocupe. Aleluya. Bueno, hay un comentarista muy interesante que él le llama que iba a haber entre ellos personas que actuarían como insectos termitas. Como insectos termitas. Ustedes saben el trabajo que hacen las termitas. Silencioso, despacio, pero cuando viene a darse cuenta, la casa se viene para abajo. ¿Entendió? Y yo espero que hoy no hayan venido, porque eso solamente viene el jueves y el martes. Los insectos termitas, aquellos que siembran discordia, aquellos que siempre están hablando. Antes había un dicho que dice: nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Pero los insectos termitas no, fíjense. Ellos no solamente hablan mal de la casa, sino que quieren ver destruida la casa. La quieren ver destruida. Y este mensaje es un mensaje reflexivo. Reflexivo. Primeramente porque Pablo dice: porque yo sé. ¿Cómo lo sabía Pablo? No lo dice. Pero dice: pero yo sé, dice Pablo. O sea, Pablo no está especulando. Pablo no está suponiendo. Pablo no está hablando como nosotros, que muchas veces hablamos de tantos frijoles que nos comemos. No, él dice: yo sé. Él era un hombre que tenía una amistad con el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo estaba amistado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le revelaba a Pablo cosas, incluyendo aquella cuando Pablo viajó al tercer cielo y vio y escuchó cosas que no han subido a corazón de hombre. Entonces, probablemente Pablo tuvo alguna visión del futuro de la iglesia. Iba a ver a la iglesia despedazada, iba a ver a la iglesia partida, iba a ver a la iglesia dividida, destruida. Y por eso Pablo dice: yo sé, no especulo, no teorizo, sino que yo sé. Aleluya. Y esta palabra yo sé muestra un sentido de urgencia que está advirtiendo a los líderes que iban a entrar de afuera, iban a venir de afuera, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y que conste que hay una sola motivación, y es lo material. Los lobos rapaces, lo único que le interesa de la congregación es lo material, es lo económico. A ellos no les importa el alma de las personas, lo que le interesa es lo económico. Y por eso viene Pablo y dice: no van a perdonar al rebaño. No van a perdonar al rebaño. Ustedes conocen las redes sociales, cómo está lleno de gente y de ¿qué? Ministerios falsos, que lo único que le interesa de usted es su dinero. Es lo único que le interesa. No le interesa nada más. Así que San Pablo está advirtiéndole a estos líderes. Pablo sabía que un pastor es un líder del pueblo de Dios, que no solamente debe alimentar y dirigir, pero
proteger el rebaño de Dios. ¿Entendió lo que dije? La labor de un pastor no solamente es alimentar, no solamente dirigir, pero proteger al pueblo de Dios. Y entre eso es que no caigan en manos de esos lobos rapaces que lo único que buscan es el dinero que con tanto esfuerzo ustedes ganan. Ellos hablan, envíenme una bendición. ¿Y por qué semejantes haraganes no trabajan? Yo sé que esto les gusta, pero un ministro, especialmente aquí en Estados Unidos, que nada más predica 3 veces, y esto es los que predican nada más 3 veces a la semana. ¿Qué hacen durante todo el día? ¿Qué hacen durante todo el día? Orando por el pueblo, por los 20 que tienes todo el día. ¿Me están oyendo? ¿Por qué no? El trabajo honra, y Pablo más adelante dice: durante todo el tiempo que he estado con ustedes no le he pedido una tortilla a nadie. Es lo que lo estoy parafraseando, sino que Pablo dice: estas manos me han bastado para sostenerme y sostener a mi equipo. Así que de repente cuando vienen algunos con que siémbreme, pero un par de garrotazos. Aleluya. Porque yo he tenido esas situaciones. Pastor, ese reloj, ¿cómo he deseado tener un reloj de esos? Ya desde que cuando viene con esa situación, es que prácticamente te lo están pidiendo de una manera. Y usted, tome varón, lo bendigo varón. Más no sabe que esa es su manera, su modo viviendo, es lo que hace todo el tiempo. Es lo que hace todo el tiempo. Y de repente vienen con otros que cuando usted da, Dios lo bendice, que inclusive antes cantábamos aquel coro que el que da un centavo, el Señor le da 2. Entonces, es bien importante, ya en esta iglesia, el que cae en esas trampas es porque quiere caer. Pero la Biblia solamente habla de diezmo y ofrenda, y usted no tiene que estarle mandando a nadie más. ¿Y oyó lo que dije? Que siempre en un buen ministerio, es decir, yo siempre creo, y yo decía en el culto de las 8, yo recibo cartas de México, recibo cartas de Guatemala, recibo cartas de El Salvador, de iglesias pidiéndome ayuda, pastores que me dicen: hermano, estamos a punto ya de poner el techo de la iglesia, necesitamos. Y yo lo que digo: mire, hermanos, el Señor se los va a proveer. O sea, ellos vienen conmigo para que yo se los provea, pero yo no soy Dios. Y siempre lo que yo les digo es: fui pastor en El Salvador por muchos años, 12 años, y jamás estuvimos pidiendo dinero de hermanos de Estados Unidos. El Dios de aquí es el Dios de México, y es el Dios de El Salvador, y es el Dios de Guatemala, y es el Dios de Honduras. Y si es la obra de Él, Dios va a respaldar su obra. Dios va a respaldar. Pastores, que he puesto un orfanato, he puesto un lugar de rehabilitación. Bueno, si Dios te mandó a poner ese orfanato, y si Dios te mandó a poner un centro de rehabilitación, Dios te va a proveer, si esa era la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es lo que yo pienso, es mi manera de pensar. Ayer platicaba con el hermano Armando, evangelista, que cuando llegamos en el 93 a tomar el ministerio de la iglesia, aquí se recogía ofrenda pro templo. Aquí se hacían vendimias, ventas de pupusas y ventas de tamales para ir haciendo el fondo pro templo. Ni al año de haber llegado les dije: por favor, levanten todos sus cachivaches, porque aquí no va a haber ya más venta de pupusas ni nada. Si Dios nos va a respaldar, Dios nos va a respaldar. Y si Dios no nos respalda, nos hundimos. Pero aquí estamos todavía porque Dios es fiel a lo que promete. Aleluya. De hecho, han venido ministerios americanos a preguntarme, según ellos, sobre la estrategia que uso para que la iglesia tenga una bonanza económica como la que tiene. Vienen a preguntarme: ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema?
Simplemente no gastes más de lo que recibes. Simplemente no te gastes dinero en lujos. El mismo piano que compro, que $600, tiene los mismos sonidos de aquel que vale $5,000. Los micrófonos que usamos de $100 tienen el mismo sonido de aquellos que valen $2,000, $3,000. ¿Por qué vamos a estar gastando en lo innecesario? ¿Están oyendo? Y este templo de lujo no tiene nada, pero la presencia de Dios está con nosotros. Aleluya. Yo sé que después de mi partida, el apóstol Pablo, por supuesto, en ese momento no se está refiriendo a su muerte, sino al alejamiento de Éfeso. Y yo no estoy hablando de alejarme de la iglesia. Probablemente me refiero que algún día el Señor me va a tener que levantar. Los judaizantes, ustedes ya saben quiénes eran los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que querían que los cristianos siguieran guardando la ley, que guardaran el sábado, que se abstuvieran de comer camarones que son tan ricos, de comer carne de cerdo, que se abstuvieran de esto, de lo otro y lo otro. Eran los judaizantes. Ellos ya habían entrado en vigor. De hecho, iglesias que Pablo fundaba, iglesias que ellos visitaban, para decirle, ustedes no están completos, si no guardan la ley no están completos. Ahí, en las iglesias de Galacia, habían causado grandes escándalos y divisiones. Siempre donde llegaban, causaban escándalos y divisiones. Y por eso Pablo, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 3. Oiga, como dice, como te rogué que te quedases, ¿a dónde? ¿A dónde dice que le rogó que se quedase? ¿Y por qué dice Pablo que lo rogó, hermano? ¿Por qué dice Pablo que lo rogó? A usted que está viendo para atrás. ¿Por qué dice Pablo que lo rogó? ¿Cuándo es que uno ruega a alguien? Me cansé de rogarle. Porque ¿cuándo es que uno ruega a alguien, hermano? Porque tiene confianza, hermano. Tiene confianza en que la persona va a hacer el trabajo que él puede hacer. Bah, gracias. Me gusta su punto de vista, pero ¿cuándo es que uno ruega a alguien, hermano Adán? ¿Ah? Cuando no quiere. Cuando no quiere hacer aquello. Ustedes han venido desvelados, yo no sé por qué. Es cuando alguien no quiere. Es decir, Timoteo no quería quedarse en Éfeso, pero Pablo le rogó que se quedase en Éfeso. ¿Y para qué le dice que le rogó que se quedase en Éfeso? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, desde que Pablo estaba ahí, veía a algunos ya medio que se querían apartar de la doctrina. Entonces Pablo se va, pero deja a su discípulo Timoteo, compañero de ministerio, y le da el encargo. Mira, Timoteo, hombre, es que tienes que quedarte, quédate, porque yo veo algunos que se están saliendo, que no están predicando lo que se debe de predicar, enseñar lo que se debe enseñar, que no enseñen diferente doctrina. ¿Saben cómo es esto? Por ejemplo, aquí nosotros, yo preparo todos los lunes la enseñanza que se da en las casas, y la idea es que todos enseñemos, voy a hablar en pleno mexicano, lo mismo. Que enseñemos lo mismo. Así me han hablado a mí, por eso yo hablo así. Lo mismo.
Entonces, así que paso mi hora y media preparando esa lección, además que en la noche se la doy a los líderes para que enseñen lo mismo. Y sucede que un día íbamos a dar la lección de Jesús caminando sobre las aguas. Un hermano allá dijo, yo esto no lo entiendo mucho, dijo, así que voy a hablar del matrimonio. Entonces, simplemente, hermanito, si usted no se quiere adaptar, siéntese. Haga otra cosa. Pero el punto es que debemos de hablar lo mismo. Ser una repetidora prácticamente. Enseñar lo mismo. Como dice el libro de los Hechos, estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Porque cuando estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar, hay prosperidad. Y avanza. A ustedes siempre les enseño que en el hogar de ustedes debe haber eso, armonía. Estar en un mismo sentir y pensar, porque la falta de prosperidad es porque uno está alando hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Cuando no hay esa armonía, Dios no puede habitar en un hogar donde no hay armonía. Dios no puede habitar en una iglesia donde hay diferencias y pleitos. Dios visita y bendice un hogar donde hay armonía. Así que Pablo deja a Timoteo ahí para que les enseñen a los hermanos que se mantengan enseñando lo mismo. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el ángel está escribiendo a las 7 iglesias, y que voy a decirlo, son 7 iglesias, increíblemente el Señor no le mandó ninguna carta a la iglesia de Roma. Increíble, no le mandó una carta a Pedro, pues. Y simplemente, ¿por qué? Porque no había iglesia todavía. No había. Pedro no estaba en Roma. Pedro ya estaba muerto y no había llegado todavía a Roma. Pero tengo contra ti que. Mire al hermano que está a la par y dígalo. Pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que. Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿A dónde la dejaste? ¿A dónde lo dejaste? Tu primer amor. Estoy parafraseando esto nada más, me estoy sacando fuera del contexto, porque estoy refiriéndome a aquellos que en algún momento le dijeron a alguien que lo amaban con corazón salvaje. Creo que de ahí salió la telenovela Corazón Salvaje. Te amo con corazón salvaje, y hace muchísimos años dejaste tu primer amor. Aquí no, se está refiriendo a lo espiritual. Se está refiriendo a ese amor que sentimos por el Señor cuando llegamos a sus pies. Y que de repente estos hermanos los vemos hasta con Biblias de 20 libras. Aleluya, aleluya. Como que andan electricidad. Y de repente vienen a la iglesia. ¿Qué le pasa, hermano? ¿De qué lo operaron? ¿Por qué andan así ya todos? Where is the inspiration? What's happening with you, my brother? Cristiano debe ser un cristiano de convicción. Que aunque pases por desiertos y aunque pases por nevadas, tienes que mantenerte con tu frente en alto, adorando, glorificando y siguiendo al Cristo maravilloso. Pero cuando le escribe, también viene el ángel, el Señor, y le dice a la iglesia de Éfeso en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Alguno de ustedes
¿Saben qué eran las obras de los nicolaítas? Le presto el micrófono para que venga a decirme. ¿Qué eran las obras de los nicolaítas? Que dice que la iglesia de Éfeso las aborrecía. Y que también el Señor las aborrece. Lo contrario de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, que representa a la iglesia católica. En lo que es el aspecto dispensacional, la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia católica. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica. La iglesia de la Odisea nos representa a nosotros, que como dicen por mi tierra, ni somos ni chicha ni limonada, ni fríos ni calientes. Pero ¿cuáles eran las obras de los nicolaítas? ¿Cuáles eran? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? No os preocupéis, vuestro querido pastor se lo va a explicar. La obra de los nicolaítas, exactamente no hay una certeza cuáles eran las obras de los nicolaítas, ni tampoco hay certeza total de dónde venían los nicolaítas. Algunos creen que venían de Nicolás de Antioquía, que se menciona en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando nombraron a los diáconos. Ahí se menciona a un Nicolás. Y se cree que este Nicolás, que no era judío, sino que era un judío prosélito que se había adherido a la religión judía y que luego había terminado de ser cristiano, y que de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos era un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, pero que luego se perdió. Luego se torció Nicolás. Y se cree que de ahí venían los nicolaítas. Clemente de Alejandría, él dice que no, que era otro Nicolás. Así que no vamos a detenernos cuál de los dos era. Las enseñanzas, hay dos posiciones. Allá, por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia de Pérgamo, habla que la iglesia esa sostenían la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán, el cual le había enseñado a Balac para que los israelitas incurrieran en inmoralidades con las madianitas, para de esa manera destruir al pueblo de Dios. Y la otra versión es que los nicolaítas son aquellos que de alguna manera enseñan el aspecto jerárquico. Yo estoy más de acuerdo con eso, el aspecto jerárquico. Porque en el principio de la iglesia, escuchen bien, pues no se duerman, apóstoles y diáconos, solamente ancianos, y los ancianos eran los pastores de la iglesia. Y no había nada de que yo soy líder de los ancianos, de que yo soy. Ya después el término anciano queda abajo para darle lugar al término obispo, y obispo y anciano, que significa lo mismo. Luego ya en la jerarquía el obispo estaba sobre los pastores. Después inventaron arzobispo, lo cual, escúchenme, arzobispos mentirosos, no hay ninguna porción de la Biblia que dice que hay arzobispos. No hay ninguna porción de la Biblia que dice que hay cardenales o monseñores. Lo único que Dios instituyó fueron pastores, maestros y evangelistas para edificar la iglesia del Señor. Ay, pastor, eso está como, por ejemplo, a nosotros en la iglesia evangélica, que tenemos supuestamente los presbíteros que mandan a los pastores. El término presbítero es lo mismo que pastor, es lo mismo. O superintendente general, y que ya ese camina con el cuello erguido porque es el superintendente. Eso lo que ha traído, ese afán de grandeza, ese afán de querer, que lo único que hace es llenar el ego. Y en Cristo el Señor dijo: niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ego de nosotros tiene que venirse para abajo para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas.
Aleluya. Así que, por ejemplo, el caso mío, a mí no me importa que usted venga de la familia tal. A mí no me interesa que usted tenga títulos de esto y de lo otro. A mí lo que me interesa es que usted sea cristiano. Y si es cristiano es mi hermano. Si usted es mi hermano, aleluya, estamos detrás de la cruz, aleluya, y vamos para el mismo lugar, a estar con el Señor. Aleluya. Yo hace años, yo renuncié a eso de buscar puestos. De repente me habla un amigo pastor aquí de Dallas y me dice: Ismaelito, pray for me, please, porque vienen las elecciones y ojalá pueda ser nombrado. Le dije: no busques eso. ¿Cuál es la pila de querer ser presbítero? ¿Cuál es la pila de querer ser supervisor? ¿Cuál es la pila de querer sentirte grande? Yo le dije: yo estoy feliz y contento con ser pastor de unos objetos voladores no identificados. Dije: estoy feliz, ¿para qué quiero más? Porque no es ni uno, ni dos, ni tres lo que me ha dicho. Usted pastorea la iglesia de mayor número de las asambleas de Dios en todo el Metroplex. Porque usted no aspira ni a las reuniones, voy tan siquiera. Ahí les mando los diezmos, que es lo que a ellos les interesa, y ahí están felices. Entonces, pero yo tengo una obligación, una responsabilidad que no la voy a atender por ir a comerme un plato de comida los días lunes. Porque todas las reuniones son lunes. Más panzón de lo que estuviera. Lo que estoy diciendo es que vean ustedes que ya en el tiempo, cuando Juan escribe Apocalipsis, ya las falsas doctrinas estaban llegando a la iglesia de Éfeso. Los lobos rapaces que entran a la iglesia, y que yo siempre he dicho, le hacen más daño las termitas a la iglesia que los lobos rapaces. ¿No entendió, verdad? Ojalá lo entienda. Le hace más daño a las termitas a la iglesia que los lobos rapaces. Ahora, de ahí, de esos ancianos que Pablo reunió y que el Espíritu Santo ya le había mostrado a Pablo que algunos de ellos iban a querer tener su propia iglesia. Se puede mirar, hermano. Ya lo veía Pablo, que algunos de ellos no querían estar sometidos a algo. Así es, mi hermano, así es. Entonces, y que de allí iban a venir las divisiones. Por el aspecto de quererse sentir grande, por el aspecto de quererse sentir importante. Y en la vida no se trata de ser importante. Y aunque yo sé que es agradable ser importante, es más importante ser agradable. Aleluya. ¿Entendió? Aleluya. Entonces, este ego que muchas veces lleva a las personas a hacer algo que nunca lo haría, pero que el ego los hace actuar de esa manera. De ahí han venido las divisiones de la iglesia. La primera gran división de la iglesia fue cuando empezaron a diferenciar, escuchen bien pues, entre clero y laico. Los obispos, cardenales, sacerdotes, papas, ellos eran el clero. Y vamos a hablar en pleno mexicano de nuevo, a la chusma le llamaban laicos. Laicos. Y hasta el día de hoy ellos siguen diferenciando entre clero y laicos. El clero católico, los laicos, el clero, los de arriba, los laicos, los de abajo. Y la Biblia, ¿qué enseña? Que todos somos sacerdotes delante de Dios. Eso fue lo que el Señor enseñó. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted ha creído, estas señales tienen que seguirla. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y van a ir a anunciar este evangelio a toda criatura. Todos, todos, todos. Aquí no hay esa situación de laicos y cleros. Aquí no hay cleros en la iglesia del Señor.
Así que cuando encuentra un endemoniado por ahí, usted tiene la autoridad para sacar ese demonio. Encuentra a alguien ahí muerto, ore para que se me muera más rápido. No. Ore para que el Señor le ha dado autoridad, porque usted es un sacerdote. Dice Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes de Dios. Ahora bien, observen ustedes lo que les voy a decir hoy. Porque anoche me detuve a estudiar. Dios mío, cuántas divisiones han habido en la iglesia del Señor. Particiones. Y eso es triste. Amén. Amén, hermano. Y me fui a mi pequeño país, El Salvador, porque está pequeñito, 21,000 kilómetros cuadrados. En 5 horas usted se lo cruza de punta a punta. En 5 horas. El Salvador es más corto que de aquí a Houston. Para ir a Houston usted dicta 4 horas y media perdiendo 75 millas por hora. En El Salvador usted va a 80 kilómetros por hora y se lo cruza en 5 horas. Para que vea lo corto que es. El evangelio pentecostal llegó al principio del siglo XIX, 1900. El evangelista misionero Federico Medius de Estados Unidos llegó con el evangelio a El Salvador. Primer hombre que llegaba a predicar el evangelio. Conozco la historia, que llegó a predicar el evangelio, que por cierto tomó la mala decisión de casarse con una salvadoreña. Se le murió la americana y se casó. Se casó con una salvadoreña alemana, Carmen Elena. Una mujer que era usada poderosamente por Dios. Siglo XIX. Es decir, apenas han pasado 100 años y algo desde que llegó el primer evangelista a El Salvador. ¿Saben ustedes? Y él era de las Asambleas de Dios. ¿Saben ustedes cuántas denominaciones, organizaciones hay hoy en El Salvador? Miles. Miles de iglesias. Que la Rosa de Sarón, que la Santa Sion, que Monte de Sion, que Príncipe de Paz, que los Lirios de los Valles, que El Camino, que Getsemaní, que Betania, que Iglesia el Monte no sé qué, que allá, que no sé cuánto. Algunos les ponen hasta unos nombres medio raros. Y todos con personería jurídica. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Y la gran pregunta es, ¿le ha traído bien a la iglesia eso? Para nada. Para nada. Eso es decir, sin hablar de las denominaciones más fuertes como Iglesia Bautista, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Apóstoles y Profetas, Misión Centroamericana, que son misiones fuertes. Pero debajo de esa es una, voy a hablar así en pleno salvadoreño, una tanatada de organizaciones, de iglesias, Dios mío. Y de donde cada uno de los del que está arriba se hace llamar presidente, se hace llamar obispo, se hace llamar ¿qué? Es terrible. Es terrible. Ustedes han visto los cuadros aquí en Garland, en los shopping centers, que hay hasta 4 iglesias en el mismo, a la par una. ¿Por qué no se unen? Y nombran al mejorcito de ellos como pastor para que la iglesia cobre fuerza. ¿Por qué se están peleando los miembros? Aleluya. Y que cuando alguien de otra iglesia llega a reunirse ahí por algo que no le gustó, por algo que le dijeron en una iglesia donde se congregaba, esas iglesitas se sienten felices cuando dice, tenemos a la hermana, al hermano Carlos, a su esposa, que hoy viene de otra iglesia. Bienvenidos, bienvenidos, hermano. Hasta de copastor lo quieren poner. Es increíble. Es increíble. Y por eso mi mensaje hoy en esta mañana es: ustedes jamás en su vida se vayan a prestar para algo de eso. ¿Me están oyendo? Nunca en su vida se vayan a prestar
para destruir, dividir alguna iglesia. Nunca se vayan a prestar, porque eso no es algo que trae gloria, ni honra, ni nada, sino que lo que trae es deshonor y lo que trae es estragos a la obra del Señor. Aleluya. Si usted participó en algo en el pasado, vaya a rezar 10 veces nuestro así, y 5 Padres Nuestros, para que el Señor lo perdone y yo lo eximo de toda culpa. Porque algunas veces en nuestra ignorancia probablemente hemos participado en algo. Hemos participado por no saber, que apóyenos, hermanos, que vamos a comenzar, que es el inicio. Ya desde que alguien comienza con eso, yo puedo decirlo, que cuando llegamos aquí éramos un grupito pequeñito, el hermano Armando Gelisto y su esposa Emilce, que están conmigo desde que iniciamos la obra. ¿Sabe que éramos un grupito así? Yo me alegraba cuando él llegaba a la iglesia, porque el hermano Armando manejaba una Station Wagon viejita, ¿verdad? Porque todo, el hombre está muy bendecido hoy, pero todo tiene un comienzo. Llegaba con una Station Wagon Buick, creo que era, o Chevrolet Buick, ¿verdad? Y tenía como cerca de 9 hijos. Así que cuando él no llegaba, el templo como estaba, vacío. Y yo orando, ojalá que el hermano ya haya vendido el poquito de pan, porque antes hacía su pan ahí en la casa. Ahí comenzó el hermano Armando la panadería en su casa. Y yo decía, ojalá que el hermano no vaya a faltar hoy, porque apenas ya llegaba y empezaba a salir toda la flota, el templo medio se llenaba. Aleluya. Lo que sí me ponía triste cuando empezaba a cantar los coros, porque tenían una guitarra más dura que saber qué. Y yo era el guitarrista. Y él, cuando cantaba los coros, cantaba como cerca de 40 coros de uso. Llevaba una lista y yo decía, ay Dios mío. Terminaba con los dedos así. Eso me asustaba cuando él cantaba los coros. Pero estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Que cuando llegamos aquí a Garland, las iglesias evangélicas éramos contaditas. Central Park, la primera de la hermana Orfa Solares, Poder y Gozo de la hermana Rita, y nosotros, creo, eran las únicas iglesias. Ahora me dicen que hay 380 iglesias hispanas solo en Garland. Gloria a Dios. ¿De dónde salieron? De divisiones. ¿Agrada a Dios eso? No le agrada. ¿Saben ustedes? A ver, porque estamos aquí entre amigos, ¿verdad? ¿Saben ustedes como cuántas almas ha ganado este ministerio en estos 28 años? Dígame un aproximado. Unas 20,000, hermano. Más de 20,000 almas. Más de 20,000 almas. Y le damos la gloria a Dios por eso. Más de 20,000 almas. ¿Cuántos sabemos acá en la iglesia? Como 2,000. ¿A dónde están los otros 18,000? Algunos regresaron a chupar. Hay que ser sincero, no todos los que se convirtieron se pegaron. Pero no hay una sola iglesia en Garland que no hayan hermanos que hayan pertenecido a la iglesia. Hay iglesias que se han fortalecido, porque aquí ocurre como lo de las barcas, que ya no cabían los peces, y que algunas veces uno cae un poco mal también, ¿verdad? Y entonces, y la gente busca para irse para otro lado. Y ahí no me meto. Si alguien decide, es su problema. Si alguien quiere estar comiendo zacate seco, es su problema. Porque aquí mientras yo esté, le voy a dar zacate verde mientras que caiga lluvia. Entonces, todo esto tiene que ver con gente que quiere sentirse como pastor, que quiere sentirse grande. La doctrina de los nicolaitas, de eso es lo que estamos hablando. Es personas que no saben diferenciar, escuchen bien por favor, que no saben diferenciar entre lo fundamental y lo elemental.
entre lo mejor y lo bueno. Cuando usted tenga algo bueno y se le presente algo mejor, deje lo bueno por lo mejor. No se conforme con lo bueno, busque lo mejor. Y cuando usted tenga cosas elementales, nunca deje lo fundamental por lo elemental. Por ejemplo, estar en el ministerio, estar en la obra del Señor es algo fundamental. Si yo descuido el ministerio por estar atendiendo, ¿qué? Cabras, un criadero de cabras, un criadero de ovejas, o estar atendiendo otra cosa, yo estoy mal, porque estoy dejando lo fundamental por lo elemental. Ojalá hayan entendido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo conozco a un Dios fiel, a un Dios que ha prometido nunca dejarnos. Y no va a ser, Dios no va a premiar mi esfuerzo. Dios va a premiar mi fe, mi confianza en Él, mi dependencia de Él. Esa es la que Dios va a bendecir. Así que usted se puede matar en un proyecto y puede triunfar temporalmente, pero luego usted verá los estragos de aquello que Dios no bendice. Porque el Señor es el que bendice y no añade tristeza cuando viene de Él. Dice Pablo que no perdonarán al rebaño. Es decir, estos lobos son viciosos. No se van a conformar con un poco del pueblo, sino que tratan de hacer del pueblo más seguidores para arrastrarlo tras sus falsas enseñanzas. Por ejemplo, ¿ustedes han visto el trabajo de los testigos de Jehová? ¿Por qué los testigos de Jehová no van donde los impíos, donde los que no son creyentes? Apenas se dan cuenta que alguien aceptó a Cristo y ahí van a quererlo confundir. Los mormones hacen lo mismo, los adventistas hacen lo mismo, que tratan de sacar y arrastrar al nuevo creyente hacia sus falsas enseñanzas. Y por eso yo no tengo temor de decirle, mire, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, iglesia de Cristo, Pentecostal unida, son falsas enseñanzas. No están ellos guiados por la palabra de Dios. Y mi deber es advertirles que no sigan a Carlos Russell, que no sigan a Elena White, que no sigan a John Smith. Al que hay que seguir se llama Jesucristo. Y ahora Pablo le dice, y de vosotros mismos. Wow. Pablo se le queda viendo a los ancianos. Y viene Pablo y dice, y de vosotros mismos se levantarán falsos. Les estoy profetizando hoy. Santo Dios, el Espíritu hablando, mi hermano. Y usted en este momento puede decir, no, yo no, Señor. Hoy, en este momento. En este momento, porque usted en este momento está bien ubicado. Pero el ego o el descuido espiritual puede llevarlo a ser uno o una de esas que Pablo está hablando hoy, que entre vosotros mismos. Así que ustedes no deben sorprenderse cuando de repente entre ustedes mismos alguien se puede levantar enseñando algo diferente, queriendo levantar su propia congregación. Eso es lo que Pablo está advirtiendo. Y es lo que les estoy hoy anunciando. Que después de mi partida o aún antes de mi partida, de repente puede alguien aparecer pretendiendo ser lo que Dios nunca lo ha llamado a ser. Y yo les digo categóricamente, es más fácil para los pastores lidiar con aquellos que vienen con doctrinas raras de afuera. De hecho, ya hemos tenido que detener a algunos aquí en el púlpito. Hemos tenido que detenerlos, porque los hemos visto que van por otro lado.
Ya lo tenemos tenido que hacer. Pero es más difícil poder detener algo que sigilosamente, como las termitas, está comiendo por abajo. ¿Por qué? Porque esa persona lo saluda a usted. Esa persona le sonríe. Esa persona, aleluya, mi pastor. Y por abajo la termita está haciendo estragos, queriendo destruir las columnas. Ya le digo que el pastor está saliendo mucho. Y a nosotros, ¿qué nos importa la salud del papá de él? A nosotros lo que nos importa es que esté aquí en la iglesia. De hecho, me informaron los de Chloe que la semana que salí, muchos de ustedes no vinieron a la iglesia. Me informaron los de Chloe que esa semana que no estoy aquí, más de $6,000, $7,000 no entraron a las arcas de la iglesia. De veras, en el reporte financiero bajamos en esa semana $6,000, $7,000 de ingresos. Es decir, si esa es una semana y si estuviera un mes fuera, todos van a estar allá en Destiny. Que ahora les agarra una locura, dicen todos los fines de semana para Destiny. ¿Por qué no se van al río que está ahí por la Miller? Porque ayer le pregunté, hermano, me dijo, aproveché hoy que usted no estaba para irme para Destiny. Me dijo. Luego me encuentro a otra familia y dice, varón, usted tiene que ir ¿a dónde? A Destiny. Y dije, ya es la segunda persona que me dice lo mismo. Y ayer hablo con otro. ¿Qué tal, hermano? Así, aquí, me dice, por Destiny. Wow. Creo que voy a tener que poner algo aquí que se llama Destiny. Ya usted está queriendo saber qué es Destiny, ¿verdad? Algunos lo veo con curiosidad. Así que cuando Pablo le dice estas palabras, hermano, y entre vosotros mismos, ¿qué querían ustedes que dijeran los ancianos en ese momento? No, yo no sé, yo no, Pablo, yo no, Pablo, no. ¿Cómo va a creer, hermano Pablo? Así como cuando el Señor le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron, Juan, Pedro, todos, seré yo, no. Espero que no sea ninguno de ustedes, que sean de los que quedaron en casa. Aleluya. ¿Qué dijo Pablo? Hablarán cosas ¿qué? Perversas. Hablarán cosas perversas. Ya estoy llegando al final porque tengo hambre. Hablarán cosas. Ese es el método. Diga conmigo, método. El método para destruir una iglesia y el método para dividir una iglesia es que hablan cosas ¿qué? Perversas. Aleluya. Yo creo que el pastor no es a su papá el que va a visitar algún sobolado, tener pastor allá. Así le dijeron. Y bueno, o sea, cosas perversas. Cosas perversas. La gente que trata de destruir, ¿habla qué? Cosas perversas. Cosas perversas. ¿Con qué motivación? Para arrastrar tras de sí a los discípulos. Para arrastrar tras él. Y luego está el otro aspecto. Te he fijado que el pastor ya no camina así tan rápido como antes. Que el pastor ya no hace de pecho como antes, que hacía lagartijas ahí que estaba fuerte, pero hoy como que necesitamos a alguien que tenga más fuerza, que sea dinámico, porque antes el pastor cuando entraba a predicar una metralleta, que aleluya, y ahora como que lo vemos medio calmadón al pastor. Desde que se enfermó del COVID, más calmado el pastor. Se vuelve a enfermar, se muere. Con lo que yo más
he luchado en mi vida. Se llama orgullo. Y el orgullo es producido por el ego. Es terrible, hermano, es terrible, es lo peor que puede haber. Por ejemplo, Es terrible eso, hermano. hace algunos años yo nunca usaba agenda ni guardaba contactos en mis teléfonos, porque tenía una mente que yo podía almacenar aquí 100, 200 contactos sin equivocarme. Cuando iba a algún lugar yo nunca usaba el GPS, bueno, todavía no lo uso. No lo uso, sino que solamente veía en un mapa, ya sé por dónde voy. Y llegaba. A Canadá, así me fui. A las cataratas del Niágara, así me fui. Y empecé a viajar para El Salvador desde aquí con lo mismo. Me sentía con una mente privilegiada y eso producía orgullo en mí. Los problemas matemáticos del álgebra los resolvía en mi cabeza sin necesidad de hacer números. Y eso me hacía sentirme orgulloso. El problema nocturno, cuando lo recité la primera vez, de 40 estrofas de un mexicano. Dios mío, yo me sentía 40 estrofas en equivocarme. Pues bien, quiero decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro y te llamo en nombre de mi última ilusión. Empezaban a sacarse los pañuelos. Pues quiero que sepas que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que se han vuelto mis noches frías. Y estaba yo ahí, 40 estrofas, 45 minutos declamando un poema. 12 añitos el mono, rubio. Y cuando terminaba, cuerpo no tenía, pero ego sí tenía. Y le doy gracias a Dios, porque aunque no soy lo que debería ser, no soy lo que era. Por tanto velad, dice Pablo, por tanto velad. ¿Cuántos por tanto llevamos ya en esta pequeña sección? 3 tantos. 3 por tantos. En el primer por tanto, Pablo habló sobre sí mismo, que su conciencia estaba tranquila. Dijo, por tanto, mi conciencia está tranquila, no he rehusado predicarles todo el consejo de la palabra del Señor. El segundo, por tanto, es lo que ellos deberían hacer. Por lo tanto, miren por ustedes y por el rebaño que Dios los ha puesto como pastores. Y ahora tenemos el tercer por tanto. Y termino. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sea Dios glorificado. Cuando dice Pablo es, los he cuidado de una manera prolongada. 3 años cuidándolos. No un día, no una semana, no un mes, 3 años. Un cuidado constante, no he cesado. Un cuidado vigilante, los he amonestado. Un cuidado universal a cada uno. Y un cuidado sincero, con lágrimas. Por eso Pablo pudo escribir, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Aleluya. Aleluya. Alaben a Dios, hermano. Aleluya. Cada uno, yo enseño, es clave o clavo en la obra del Señor. Y siempre
La gran pregunta es cómo nos recordará la generación futura. De cierto, nosotros estamos dejando un legado de historia en esta ciudad, pero la gloria sea solo para Dios. Póngase de pie esta mañana. Padre amado, queremos darte las gracias por haberte conocido, haber escuchado este evangelio de la paz. Gracias, Señor. Este evangelio del cual Pablo hoy hablaba a los ancianos de Éfeso a no apartarse, a no dejar que la falsa levadura llegara a corromper Padre, gracias. ese glorioso evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que luchan Sí, Señor. por no caer en la falsa doctrina, Gracias, Padre. en la falsa enseñanza. Mantenernos. Y a mí, Señor, ayúdame, Gracias, Papá. dame luz y dame fuerzas Sí, Señor. para mantenerme predicando lo que debo de predicar, de acuerdo a tu palabra. Amén.